En las últimas décadas se ha falseado sin pudor alguno la realidad histórica del Valle de los Caídos, sepultando la verdadera naturaleza y el significado de la magna construcción de Cuelgamuros. La ofensiva denigratoria ha girado en torno a 7 falsedades que es preciso denunciar. Primera falsedad: fue construido por mano de obra esclava. En su construcción participaron principalmente trabajadores libres, siendo el porcentaje de presos muy inferior al de estos. En total, hubo menos de 2.000 presos y nunca más de 750 al mismo tiempo. Tal cantidad es 10 veces menor a la que han publicado mendazmente los profesionales de la mentira histórica. No solo eso, el gasto diario por preso era de 7 pesetas, mientras que en los cuarteles el de los soldados no llegaba a 6. Los presos trabajaban en régimen de redención de penas de forma voluntaria, tras solicitar su traslado. Llegaron a redimir hasta 6 días por cada jornada trabajada en las obras. Cobraban un salario casi igual al de los trabajadores libres y disponían de seguros sociales, amplia libertad de movimientos y trato igualitario con empleados libres, así como derecho a visitas y colegio para familia e hijos, además de una mejor alimentación, lo que era un estímulo muy a tener en cuenta en la posguerra española. Su situación era tal que no faltaron quienes continuaron trabajando como libres en las obras del Valle después de cumplir su condena. Solo hubo presos trabajando en las obras entre marzo de 1943 y enero de 1950. Segunda falsedad: fue construido por presos políticos del bando republicano. Los presos destinados a la construcción del Valle de los Caídos no eran políticos, no estaban privados de libertad por sus opiniones o su pensamiento. En la inmensa mayoría de los casos tenían gravísimos delitos de sangre, por lo que muchos de ellos habían sido condenados a muerte y la sentencia conmutada antes de ir destinados a Cuelgamuros. Tercera falsedad: su construcción causó miles de muertos. La realidad es que, tal y como atestiguó el doctor Ángel Lausín, se produjeron un total de 14 accidentes mortales durante el periodo de la construcción del Valle, entre 1940 y 1959, tanto de trabajadores libres como de presos. La proporción de fallecidos sobre el total de empleados se encuentra en la media de este tipo de obras. Frente a la propaganda que habla de miles de muertos, la realidad: 14 muertos en 20 años. Cuarta falsedad: el Valle de los Caídos fue concebido como el mausoleo de Franco. La verdad es que, como atestigua sobradamente la historia, Franco jamás pensó en ser enterrado en Cuelgamuros. Ni nada dejó por escrito, ni nada dijo a su familia al respecto. Tanto él como su esposa disponían de un modesto panteón en el cementerio de El Par Domingo Rubio, que Franco visitó y del que el propio caudillo eliminó algún que otro adorno por considerarlo excesivo, y a donde finalmente sus restos han sido trasladados más de 4 décadas después. Si Franco fue inhumado en el Valle de los Caídos, se debió a una decisión del rey Juan Carlos tras el fallecimiento del generalísimo, una vez consultada su familia. Lo inesperado de la decisión puede corroborarse en el hecho de que hubo que efectuar un agujero a toda prisa en la parte posterior del presbiterio a fin de desviar los conductos de calefacción que pasaban por dicho lugar. Y consta que tampoco se había dispuesto ninguna lápida con el nombre de Francisco Franco, por lo que hubo que recurrir a una de las 2 losas desechadas en 1959 para cubrir a José Antonio Primo de Rivera e inscribirlo en su envés. Quinta falsedad: el Valle de los Caídos se construyó para conmemorar la victoria sobre media España. Aunque en su origen el espíritu que impulsó la construcción fue el de conmemorar la victoria de la guerra, este propósito fue modificado con el paso de los años, y ya en la segunda mitad de los 50 se proclamó abiertamente el objetivo de honrar a los caídos de ambos bandos. El decreto ley de 23 de agosto de 1957, al establecer la fundación y las condiciones del Valle, insistía en dicha idea. Allí podían ser inhumados caídos de ambos bandos siempre que las familias así lo solicitasen. En mayo de 1958 se publicó en toda la prensa nacional una nota referida a la finalidad de la construcción del Valle de los Caídos. En ella se manifestaba la intención de acoger a todos los caídos sin distinción del campo en el que combatieron, según exige el espíritu cristiano que inspiró aquella magna obra, con tal de que fueran de nacionalidad española y de religión católica. Es decir, que estuvieran bautizados, lo que equivale a decir, en la España de entonces, a todos. Una reconciliación a la sombra generosa de la cruz, desde luego. Desde entonces se reza cada día, sin excepción, por los caídos de ambos bandos. Sexta falsedad: el Valle de los Caídos fue una obra faraónica en tiempos de miseria. La verdad es que el Valle de los Caídos no costó una sola peseta al erario. El 75% de su coste se financió con el sobrante de la suscripción nacional, las donaciones voluntarias al bando nacional durante la Guerra Civil, y el 25% restante con los ingresos derivados de 2 sorteos extraordinarios de lotería celebrados en 1957. Séptima falsedad: se ha inhumado a muchos contra la voluntad de sus familias. En realidad, las intenciones de
quienes lo construyeron son claras, como reza un documento oficial editado en marzo de 1959, las vísperas de su inauguración, y que dice textualmente: no se quiso, sin embargo, llevar al Valle de los Caídos a ninguno cuya familia tuviera alguna razón sentimental para oponerse. No deberían ser enterrados en la cripta más que aquellos cuyos familiares solicitaran el traslado al Valle de los Caídos de los restos mortales de esos deudos suyos caídos en la guerra, sin más condiciones que las naturalísimas de que aquellos restos pertenecieran a un español y, por ser lugar consagrado por la Iglesia, a un bautizado en ella. En conjunto, hay unos 33.000 enterrados pertenecientes a los dos bandos. Sus restos han descansado en paz, inextricablemente unidos desde hace largas décadas.